En 1482, después de casi 800 años de dominio musulmán en la península ibérica, solo quedaba un reino islámico en toda España: Granada, el último bastión de Al-Ándalus, el último resto de un imperio que una vez se extendió desde los Pirineos hasta Gibraltar, rodeado por todos lados por reinos cristianos, dividido internamente por guerras civiles, traicionado desde dentro por su propia nobleza. 10 años después, ese reino desaparecería para siempre, y con su caída cambiaría el curso de la historia mundial. Esta es la historia de la Guerra de Granada, el fin de la Reconquista, el nacimiento del Imperio Español. Para entender la caída de Granada, primero debemos entender lo que fue Al-Ándalus. En el año 711, un ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y conquistó la península ibérica en apenas 7 años. Lo que siguió fue uno de los períodos más brillantes de la historia medieval. Al-Ándalus se convirtió en el centro cultural y científico de Europa. Córdoba era la ciudad más grande y avanzada del continente. Sus bibliotecas contenían cientos de miles de libros, cuando en el resto de Europa apenas había unos pocos monasterios con algunas docenas de manuscritos. Matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, arquitectura, todo floreció bajo el dominio musulmán. Pero nada dura para siempre. A partir del siglo XI, los reinos cristianos del norte comenzaron a expandirse hacia el sur. Reino por reino, ciudad por ciudad, fueron reconquistando territorio. Córdoba cayó en 1236, Sevilla en 1248, Valencia en 1238. Para 1300 solo quedaba un reino musulmán en España, el reino nazarí de Granada, y sobrevivió otros 200 años por una sola razón: pagaba tributos masivos a Castilla. Era un estado vasallo. Compraba su existencia con oro, pero en 1469 algo cambió todo. Isabel de Castilla se casó con Fernando de Aragón. Los dos reinos cristianos más poderosos de España se unieron bajo una sola corona, y ambos tenían el mismo objetivo: terminar la Reconquista, conquistar Granada, expulsar definitivamente al Islam de España. La guerra era inevitable. Pero Granada no cayó por el poder militar de Castilla y Aragón solamente. Granada cayó porque se destruyó a sí misma desde dentro. En 1482, el reino estaba dividido en dos facciones que se odiaban mortalmente. Por un lado estaba el sultán Muley Hacén, un hombre de 60 años, guerrero experimentado, pero cada vez más errático. Estaba obsesionado con su nueva esposa cristiana, Isabel de Solís, a quien llamaban Zoraya. Por otro lado estaba su hijo, Abu Abdalá, a quien los cristianos llamaban Boabdil. Tenía apenas 20 años. Era apoyado por su madre Aixa y por gran parte de la nobleza que odiaba a Zoraya. Padre e hijo se odiaban. Y ese odio dividiría Granada en dos. En 1482, mientras Muley Hacén atacaba posiciones cristianas, Boabdil dio un golpe de estado en la ciudad de Granada. Se proclamó sultán. Granada ahora tenía dos sultanes, dos cortes, dos ejércitos, guerra civil. Los reyes católicos observaban desde Castilla y sonreían. No necesitaban atacar. Los musulmanes se estaban destruyendo solos, pero Isabel y Fernando no eran pacientes. En 1482 comenzaron la ofensiva final. No sería una conquista rápida. Granada estaba protegida por montañas, fortalezas casi inexpugnables y una población dispuesta a resistir. La estrategia cristiana fue metódica y brutal. Asediar ciudad por ciudad, fortaleza por fortaleza, hasta estrangular completamente a Granada. La primera gran conquista fue Aljama, una ciudad fortificada cerca de Granada. Los cristianos la tomaron por sorpresa en una incursión nocturna audaz. La pérdida de Alhama
Fue un golpe psicológico devastador. Estaba tan cerca de Granada que desde las murallas de la capital se podía ver el humo de los incendios. Un poeta musulmán escribió: «Ay de mi alama, lloremos como mujeres lo que no supimos, defender como hombres». Muley Hacén intentó recuperarla. Fracasó, y ese fracaso le costó el poder. Su propio hermano, el zagal, le dio un golpe de estado. Muley Hacén fue expulsado. Huyó a las montañas, donde murió poco después, ciego y abandonado. Ahora Granada tenía dos sultanes otra vez: Boabdil en la ciudad de Granada y el zagal en Málaga. Y ambos odiaban a los cristianos, pero se odiaban más entre ellos. Los reyes católicos jugaron con esa división de manera brillante. Capturaron a Boabdil en batalla en 1483. En lugar de ejecutarlo o pedir un rescate enorme, hicieron algo más inteligente. Lo liberaron. A cambio, Boabdil firmó un acuerdo secreto. Prometió no atacar territorio cristiano. Prometió debilitar a el zagal desde dentro. Esencialmente, Boabdil se convirtió en un títere de Castilla. Cuando regresó a Granada, la población lo recibió con furia. Lo llamaban el rey chico, el rey pequeño, el cobarde. Muchos lo consideraban un traidor, pero Boabdil tenía apoyo de parte de la nobleza, y con el respaldo secreto de Castilla, pudo mantener el poder en la ciudad de Granada. Mientras tanto, el zagal luchaba en el campo contra los cristianos, y los cristianos seguían avanzando, implacables. 1485. Ronda cae después de un breve asedio. 1486. Vélez Málaga cae, y después el Gran Premio, Málaga. Málaga era la segunda ciudad más importante del Reino de Granada, puerto estratégico, fuertemente fortificada, población de 30.000 habitantes dispuesta a resistir hasta la muerte. El asedio de Málaga duró 3 meses y medio. Fue brutal. Los cristianos bombardeaban constantemente con artillería. Los reyes católicos habían traído los mejores cañones de Europa, piezas de artillería que podían derribar cualquier muralla medieval. Dentro de la ciudad, la población resistía con desesperación. Comían caballos, después perros, después ratas. El agua estaba racionada. Finalmente, el hambre los rompió. Agosto de 1487, Málaga se rindió. Isabel y Fernando no tuvieron piedad. La población fue esclavizada. Miles de musulmanes fueron vendidos como esclavos para pagar los costos de la guerra. Fue un mensaje claro para el resto de Granada: rendíos rápido o sufrid el mismo destino. El zagal vio que la causa estaba perdida. En 1488 negoció su rendición. Le dieron tierras en las Alpujarras y una pensión. Después, se exilió al norte de África, donde murió en la pobreza absoluta. Ahora, solo quedaba Boabdil, y solo quedaba la ciudad de Granada. 1489. Los cristianos comenzaron el cerco final. No fue un asedio tradicional, con asaltos y bombardeos. Fue un bloqueo de hambre. Los reyes católicos construyeron una ciudad campamento permanente cerca de Granada. La llamaron Santa Fe. Desde allí, cortaron completamente todos los suministros que entraban a la capital. No entraba comida, no entraba agua del exterior, no entraban refuerzos. Granada estaba completamente sola. Dentro de la ciudad, la situación se deterioraba cada día. El hambre se extendía. Las enfermedades proliferaban. La población comenzaba a desesperarse. Boabdil sabía que no había esperanza. No vendría ayuda del norte de África. Los sultanes de Marruecos y Egipto enviaban palabras de ánimo, pero ni un solo soldado. Estaba solo contra el poder combinado de Castilla y Aragón. En secreto, Boabdil comenzó a negociar la rendición. Las negociaciones fueron largas y complejas. Boabdil quería garantías. Quería que se respetaran las propiedades de los musulmanes. Quería que se les permitiera practicar su religión.
Quería que no hubiera represalias. Isabel y Fernando aceptaron. Firmaron las capitulaciones de Granada en noviembre de 1491. Según el acuerdo, los musulmanes podrían quedarse en Granada y mantener sus propiedades. Podrían practicar el Islam libremente. No serían forzados a convertirse al cristianismo. Boabdil recibiría tierras y una pensión generosa. Parecía un acuerdo justo. Parecía que Granada podría mantener algo de su identidad bajo gobierno cristiano. Fue una ilusión que duraría apenas unos años. 2 de enero de 1492. La fecha que cambió la historia de España para siempre. Ese día, Boabdil entregó formalmente las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos. La ceremonia fue cuidadosamente coreografiada. Boabdil cabalgó desde la Alhambra hasta el campamento cristiano. Vestía sus mejores ropas, pero su rostro mostraba la derrota absoluta. Se encontró con Fernando, se arrodilló, le entregó las llaves. Fernando las aceptó e inmediatamente se las dio a Isabel. Ese gesto simbólico era importante. Granada se rendía a Castilla, no a Aragón. Después, los reyes católicos entraron triunfalmente en la ciudad. Las cruces cristianas fueron izadas sobre la Alhambra. Las campanas de iglesias improvisadas comenzaron a sonar. La población musulmana observaba en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente miraban con incredulidad. 800 años de historia musulmana en España terminaban ese día. Existe una leyenda sobre ese día. Se dice que Boabdil, mientras abandonaba Granada cabalgando hacia las montañas, se detuvo en un lugar alto desde donde podía ver la ciudad por última vez. Se detuvo, miró hacia atrás y comenzó a llorar. Su madre Aixa, que cabalgaba a su lado, le dijo con amargura: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Ese lugar se llama hoy el Suspiro del Moro. No sabemos si la historia es verdadera. Probablemente es una leyenda romántica inventada después, pero captura perfectamente el sentimiento de ese momento. El fin de un mundo. ¿Qué pasó después con Boabdil? Le dieron tierras en las Alpujarras, las montañas al sur de Granada. Vivió allí brevemente, pero no pudo soportarlo. Ver Granada desde lejos, sabiendo que ya no era suya, era demasiado doloroso. En 1493 vendió todas sus propiedades y cruzó el estrecho hacia el norte de África. Se estableció en Fez, en Marruecos. Vivió allí durante más de 40 años más, en relativa pobreza, olvidado por todos. Murió en 1533, posiblemente en una batalla contra los portugueses. Su tumba nunca fue encontrada. El último sultán de Granada murió solo, lejos de casa, recordado solo como el que perdió Granada. ¿Y qué pasó con los musulmanes de Granada? Al principio, las capitulaciones fueron respetadas. Los musulmanes pudieron mantener sus propiedades, sus mezquitas, sus costumbres. Pero duró poco. En 1499, el cardenal Cisneros llegó a Granada con una misión: convertir a los musulmanes al cristianismo. Primero intentó convencerlos pacíficamente. Fracasó. Entonces comenzó la persecución. Quemaron libros en árabe, miles de manuscritos invaluables, tratados de ciencia, poesía, historia, fueron reducidos a cenizas en las plazas públicas. Obligaron a los musulmanes a bautizarse o exiliarse. Muchos se convirtieron públicamente, pero siguieron practicando el Islam en secreto. Los llamaban moriscos. En 1568, los moriscos se rebelaron en las Alpujarras. Fue una guerra brutal que duró 2 años. Finalmente, fueron aplastados. En 1609, Felipe III ordenó la expulsión total de todos los moriscos de España. Más de 300.000 fueron deportados al norte de África. Muchos de ellos descendían de familias que habían vivido en España durante 800 años. No hablaban árabe, no conocían el norte de África. Fueron exiliados de la única patria que conocían. La promesa hecha en las capitulaciones de Granada había sido completamente rota.
Pero 1492 no fue solo el año de la caída de Granada, fue el año que cambió el mundo. En marzo de 1492, apenas 2 meses después de la conquista de Granada, los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de los judíos. Todos los judíos de España tenían que elegir: convertirse al cristianismo o abandonar el país para siempre. Miles se convirtieron, pero decenas de miles se exiliaron, llevándose consigo siglos de conocimiento, riqueza y talento. Muchos fueron a Portugal, al norte de África, al Imperio Otomano. Sus descendientes aún existen hoy, hablando ladino, una forma antigua de español, manteniendo vivas tradiciones de la España medieval. Y también, en 1492, en agosto, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón partió del puerto de Palos con 3 barcos pequeños. Iba a buscar una ruta hacia Asia, navegando hacia el oeste. Isabel de Castilla había financiado su expedición con parte del oro tomado de Granada. 2 meses después, Colón llegó a América. España acababa de perder 8 siglos de historia musulmana, pero estaba a punto de ganar un imperio que duraría más de 3 siglos y se extendería por medio mundo. La caída de Granada cerró un capítulo de la historia de España. Durante 800 años, la península ibérica había sido un lugar único en Europa, un lugar donde cristianos, musulmanes y judíos habían vivido lado a lado, a veces en paz, a veces en guerra, pero siempre en contacto. Ese contacto había producido una cultura extraordinaria: la arquitectura de la Alhambra, la poesía de Ibn Hazm, la filosofía de Averroes y Maimónides, la música andalusí. Todo eso terminó en 1492. España se convirtió en un reino oficialmente católico, homogéneo, intolerante hacia cualquier otra fe, y con esa nueva identidad se lanzó a la conquista del mundo. Hoy, más de 500 años después, Granada sigue siendo un símbolo. La Alhambra es el monumento más visitado de España. Millones de turistas cada año caminan por sus patios, admiran sus fuentes, se maravillan ante sus techos de estuco decorados con caligrafía árabe. Muy pocos se detienen a pensar en lo que representa. Representa el último suspiro de un mundo que desapareció. Un mundo de convivencia imperfecta pero real entre culturas diferentes. En los muros de la Alhambra todavía se puede leer, escrito en árabe una y otra vez: no hay vencedor sino Dios. Es irónico, porque en 1492 pareció que los vencedores eran Isabel y Fernando, pero tal vez el mensaje sigue siendo verdad. Todos los imperios caen, todos los reinos terminan. Al-Ándalus cayó, pero el imperio español también cayó, 3 siglos después, y lo único que permanece son las piedras y las historias. La Guerra de Granada fue el fin de la Reconquista, pero también fue el comienzo de algo mucho más grande, el comienzo del Imperio Español, el comienzo de la era de los descubrimientos, el comienzo de la globalización, cuando Boabdil entregó las llaves de Granada el 2 de enero de 1492. No solo entregaba una ciudad, entregaba el final de la Edad Media en España, y sin saberlo, abría la puerta a la Edad Moderna. Todo cambió ese año. Todo. Granada fue el punto final de 8 siglos de historia y el punto de partida de los siguientes 500 años.